En la cena de bienvenida para mi nieto, mi nuera alzó su copa y brindó por la controladora que se aferra a cada centavo de esta familia. Tomé el micrófono y conté la verdad sobre la herencia. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y dime desde qué ciudad me estás viendo. Así sabré hasta dónde ha llegado mi voz. Pasé 3 días preparando esta cena, 3 días cocinando, limpiando y cuidando cada detalle para que la bienvenida de mi nieto fuera perfecta. A mis 61 años, convertirme en abuela fue lo más luminoso que me ha pasado desde que perdí a Fernando hace 5 años. El comedor se veía precioso. Las copas de cristal brillaban con la luz del candelabro que Fernando y yo compramos en nuestro viaje de aniversario a Venecia. La vajilla fina, esa que solo uso en ocasiones especiales, estaba perfectamente dispuesta. Flores frescas de mi jardín llenaban el jarrón antiguo que me regaló mi madre antes de partir. Todo tenía que estar impecable para el pequeño Leo. Cuando Gabriel y Ariadna llegaron, se me llenó el pecho al ver a mi nieto envuelto en una manta azul suave. Ariadna casi no me dirigió la palabra mientras le pasaba a Leo a Gabriel y se metía a la casa como si yo no estuviera. Llevábamos años con tensiones, pero esa noche no iba a permitir que nada arruinara el momento. «Mamá, la casa está increíble», dijo Gabriel al besarme la mejilla. Vi el cansancio en sus ojos, ese que solo conoce quien no duerme por cuidar a un recién nacido, pero también había alegría. «Lo mejor para mi nieto», respondí, tocando la manita de Leo con ternura. «¿Puedo cargarlo?» Ariadna apareció al instante junto a Gabriel. Se acaba de dormir en el coche, mejor no molestarlo. Su tono fue seco, tajante. Gabriel me lanzó una mirada, apenada. «Tal vez después de cenar, mamá». Asentí y los guié al comedor donde ya estaban sentados mi hermano Enrique, su esposa Beatriz y unos cuantos amigos cercanos. La cena empezó bien, la charla fluía, casi toda centrada en Leo y cómo habían sido estas primeras 2 semanas de ser padres para Gabriel y Ariadna. Cuando llegó el postre, Enrique levantó su copa. «Quiero brindar por el miembro más nuevo de la familia, por Leo y por Teresa, por esta cena tan hermosa». Todos alzaron sus copas, pero el gesto de Ariadna se endureció al escuchar mi nombre. Le susurró algo a Gabriel, que frunció ligeramente el ceño. Enrique continuó: «Y por Gabriel y Ariadna, que tengan una paternidad tan bendecida como la de Teresa y Fernando». Eso, dijo Beatriz. Pensé que ahí acababa todo, pero entonces Ariadna se puso de pie con su copa en la mano. Su sonrisa no llegaba a los ojos. «Yo también quiero brindar», anunció. La mesa quedó en silencio. Por Teresa, la matriarca que trata de controlar cada aspecto de la vida familiar y no suelta ni un centavo del dinero. La sala se quedó helada. Sentí que se me iba la sangre del rostro mientras todas las miradas caían sobre mí. Gabriel estaba horrorizado, pero no dijo nada. Su silencio me dolió más que las palabras de Ariadna. Me temblaban las manos al dejar el tenedor. 5 años de callar, de ver cómo Ariadna manipulaba a mi hijo, de notar cómo sembraba desconfianza. Entre nosotros, todo me cayó encima como una avalancha. La herencia que Fernando dejó expresamente para el futuro de Gabriel y para los nietos que tuviéramos. Esa herencia que Ariadna ha querido agarrar desde que se casaron. Me quedé en silencio. Por mantener la paz. Vi cómo Ariadna alejaba a mi hijo de mí con mentiras susurradas. Soporté sus desprecios disimulados en cada reunión familiar. Pero no esta noche. No en mi casa, no en la cena que preparé para recibir a mi nieto. Me puse de pie despacio, el silencio aún pesaba en la habitación, y tomé el micrófono que habíamos puesto para los brindis. «Gracias por ese brindis tan sincero, Ariadna», dije con una voz más firme de lo que esperaba. «Ya que estamos siendo honestos, creo que es hora de que todos sepan la verdad sobre esa herencia que tanto te interesa». La expresión soberbia de Ariadna se quebró. La herencia que dejó Fernando no es simplemente dinero para gastar como te plazca.
Fue pensada para asegurar el futuro de Gabriel y ahora la educación de Leo. Fernando lo sabía. De alguna manera lo sentía en los huesos. Eso necesitaba protección. Miré directamente a Ariadna mientras seguía hablando. El fideicomiso solo puede tocarse bajo ciertas condiciones. Condiciones que garantizan que el dinero se use para lo que fue destinado. No para bolsos de diseñador ni el carro lujoso que llevas tiempo deseando. El rostro de Ariadna se puso blanco como el papel. Gabriel levantó la vista hacia mí, la confusión pintada en sus ojos. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó. Los estados de cuenta, Gabriel, las facturas de tarjeta de crédito que Ariadna ha estado escondiéndote. El fondo solo libera dinero para fines específicos. Tu padre se aseguró de eso. Ariadna lleva intentando burlar esas condiciones desde el día de su boda. La copa de Ariadna se le resbaló de los dedos y estalló contra el suelo de madera. Se tambaleó en la silla. Parecía a punto de desmayarse. La expresión de asombro en su cara me lo dijo todo. Mi forma callada y reservada la hizo pensar que podía controlarme para siempre. Se equivocó. Gabriel miró a su esposa. Luego volvió su mirada hacia mí, mientras la verdad empezaba a caerle encima. Mamá, es cierto. Antes de que pudiera contestar, Ariadna halló su voz. Está mintiendo, te está manipulando como siempre lo hace. Pero su cara de pánico la delató. Su fachada cuidadosamente armada se desmoronaba, y todos en la mesa podían verlo. La noche apenas comenzaba, pero por primera vez en años, sentí que el peso se me quitaba de encima. La verdad por fin estaba saliendo a la luz, y pasara lo que pasara después, sabía que había hecho lo que Fernando hubiera querido que hiciera. Proteger a nuestro hijo del lobo con piel de oveja sentado a su lado. El silencio que siguió a mi revelación se alargó como una eternidad. El rostro de Ariadna pasó del shock a la furia en segundos. Pude ver su mente trabajando, calculando su próximo movimiento. Teresa, ¿cómo te atreves?, soltó al fin, aferrándose al borde de la mesa. Gabriel, ¿vas a dejar que tu madre me hable así? Gabriel parecía perdido. Sus ojos iban de una a otra. Los invitados se removieron incómodos en sus asientos. No quería hacer esto frente a todos, pero Ariadna me forzó la mano con su brindis público. Ariadna, dije en voz baja, has estado mintiendo. A mi hijo por 3 años. ¿De verdad pensaste que no me iban a enterar? Enrique se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos darles un momento a solas, sugirió poniéndose de pie. Los demás invitados lo imitaron rápidamente, murmurando despedidas torpes. Una vez que la puerta se cerró tras el último invitado, la máscara de Ariadna se vino abajo del todo. Bruja miserable, siseó. Me has odiado desde el primer día. Eso no es cierto, respondí, firme. Te recibí con los brazos abiertos. Solo empecé a preocuparme cuando noté los cambios en Gabriel después de la boda. Gabriel siempre fue abierto conmigo. Llamaba varias veces a la semana. Pasaba por la casa los domingos. Después de Ariadna, esas llamadas se hicieron escasas. Las visitas dominicales desaparecieron. Cuando lo veía, parecía tenso, como si midiera cada palabra. Recuerdo claramente la primera señal de alarma. Fue 6 meses después de la boda. Gabriel vino a arreglar una fuga en el baño, sonó su celular y salió a contestarlo. Al volver era otro, tenso, apurado. Mamá, tengo que irme, dijo, guardando sus herramientas sin haber arreglado nada. Ariadna me necesita en casa. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, es solo que... dudó. Ariadna dice que la has estado llamando, cuestionando nuestros gastos. Está molesta. Me quedé helada. Gabriel, yo no he llamado a Ariadna. Su rostro se nubló, primero con confusión, luego con sospecha. Mamá, no me mientas. Me mostró el historial de llamadas. Ahí empezó todo. Mentiras pequeñas, tejidas con cuidado, para separarnos.
Cuando Gabriel mencionó sus planes de renovar la cocina con parte del dinero de su herencia, a Ariadna se le escapó que yo había dicho que era un desperdicio. Cuando Gabriel quiso visitarme tras el aniversario de la muerte de Fernando, Ariadna, de pronto tuvo una emergencia familiar que requería toda su atención. Cada invento se apilaba sobre el anterior, convirtiéndome poco a poco, en los ojos de Gabriel, de una madre amorosa a una manipuladora controladora. Ahora, sentada en mi mesa mientras el brindis de Ariadna aún resonaba en el aire, finalmente entendí hasta dónde llegaba su engaño. Gabriel, dije mientras lo miraba, ¿has revisado los estados de cuenta de tus tarjetas últimamente? ¿De qué estás hablando?, preguntó con la voz tensa. Abrí el cajón del aparador y saqué una carpeta. Estos son copias de tus estados financieros del último año. Ariadna ha estado abriendo tarjetas a tu nombre. El rostro de Gabriel se descompuso al tomar la carpeta. ¿Cómo conseguiste esto? La alerta de fraude en tu historial crediticio, como albacea de tu padre, aún tengo conexión con algunas cuentas. Cuando se detectó actividad inusual, me notificaron. Ariadna se levantó de golpe. Esto es una invasión a la privacidad. No tenías derecho. Tenía todo el derecho como administradora del patrimonio de Fernando, respondí. El fideicomiso está hecho para proteger a Gabriel y ahora a Leo. Tus gastos sin control ponen eso en riesgo. Gabriel abrió la carpeta. Las manos le temblaban. Lo observé mientras pasaba hoja tras hoja. Su expresión pasaba de la incredulidad a la furia. Ariadna, ¿qué es esto? ¿Un cargo de $5,000 en Nordstrom? ¿3,000 en esa boutique del centro? Acordamos ahorrar para el bebé. El rostro de Ariadna se endureció. Necesitaba esas cosas, Gabriel. ¿Esperas que me vea como una mendiga? ¿Y esta cuenta? Yo nunca la abrí. Gabriel continuó, levantando un estado de cuenta de una tarjeta que sabía que jamás había visto. Tu madre está tratando de manipularte, insistió Ariadna, alzando la voz. Siempre me ha odiado. Cree que no soy suficiente para su hijo adorado. Negué con la cabeza. Esto no se trata de si eres suficiente, Ariadna. Se trata de las mentiras que has dicho y el daño que has causado. Gabriel alzó la vista de los papeles con el rostro pálido. Aquí hay más de $30,000 en deuda que yo no sabía que existían. Se volvió hacia Ariadna. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ariadna cambió de táctica en un instante. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Su voz se volvió suave. Dani, te lo iba a decir. Solo que, con el bebé en camino, no quería estresarte. Tu madre está haciendo que esto parezca peor de lo que es. Ya había visto ese acto antes. La vulnerabilidad repentina, la forma en que se hacía la víctima. Observé cómo la duda parpadeaba en el rostro de Gabriel. Siempre había sido de corazón blando como su padre. Lo peor ni siquiera es la deuda, dije en voz baja. Es la mentira, la manipulación, la forma en que ha intentado ponerte en mi contra. Eso es ridículo, soltó Ariadna, dejando caer su máscara por un momento. ¿De verdad?, desafié. ¿Y qué hay de decirle a Gabriel que yo te llamé para cuestionar tus gastos cuando nunca lo hice? ¿Y la supuesta emergencia en casa de tu hermana? La noche que Gabriel iba a visitarme tras el aniversario de la muerte de su padre. Gabriel levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿No hubo ninguna emergencia? El rostro de Ariadna se sonrojó. Ann está tergiversando todo. No, Ariadna, basta de mentiras. Interrumpí con firmeza. Gabriel merece saber la verdad. Toda. El pequeño Leo empezó a llorar desde su portabebé. La tensión en la habitación tal vez interrumpió su sueño. Ariadna se movió enseguida para cargarlo, pero Gabriel llegó primero. Lo observé mientras sostenía a su hijo, mirando ese rostro diminuto con una mezcla de amor y un miedo recién descubierto. Mamá, dijo al fin, apenas en un susurro, ¿qué más no me has contado?
La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Había tanto, más los intentos de acceder directamente al fideicomiso, las conversaciones que alcancé a oír entre Ariadna y su amiga sobre cómo hacerse con el dinero de la anciana, todavía resonaban en mi mente, pero al ver a mi hijo cargando a su bebé recién nacido, supe que debía andarme con cuidado. Ya no se trataba solo de desenmascarar a Ariadna. Ahora se trataba de proteger lo que aún quedaba de mi familia. Tenemos mucho de qué hablar, dije en voz baja, pero por ahora creo que necesitas tiempo para asimilar todo esto. Gabriel asintió mientras seguía meciendo suavemente a Leo. La verdad finalmente comenzaba a salir de entre las sombras, pero yo sabía que esto era apenas el inicio del capítulo más doloroso de la historia de nuestra familia. Los días después de aquella cena transcurrieron con un silencio inquietante. Gabriel se había marchado con Ariadna y el bebé esa misma noche. Su rostro era un muro imposible de descifrar mientras salían por la puerta. Pasé 3 noches sin dormir, preguntándome si había hecho bien en exponer a Ariadna tan abiertamente. Había empujado aún más a mi hijo lejos de mí. Ese pensamiento me perseguía mientras caminaba por mi casa vacía, con los restos de la cena todavía esparcidos por rincones que no había tenido fuerzas de limpiar. Al cuarto día sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Gabriel, solo. Tenía ojeras oscuras y los hombros vencidos por el cansancio. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Me hice a un lado, con el corazón latiendo con fuerza. Nos sentamos en la sala, con un océano de palabras no dichas flotando entre nosotros. Gabriel observó a su alrededor, reconociendo cada rincón. Las di, fotos familiares sobre la repisa, el sillón de cuero desgastado donde Fernando solía leer el periódico por las noches. Encontré más, dijo al fin, con la voz hueca. Más tarjetas, más deudas, casi $50,000 en total. Se pasó una mano por el cabello, un gesto tan parecido al de su padre que sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo no me di cuenta, mamá? Le tomé la mano y respondí, porque ella no quería que lo hicieras. Ariadna sabe muy bien cómo engañar. Ella dice que estás mintiendo, que siempre has estado celosa de ella y que quieres controlarme. La voz de Gabriel se quebró un poco, pero entonces encontré esto en su cajón. Sacó un documento doblado del bolsillo de su chaqueta y me lo entregó. Al abrirlo, sentí que la sangre se me congelaba. Era una hoja de una inmobiliaria con la información de nuestra casa, la mía, junto con anotaciones en la letra de Ariadna sobre precios de venta posibles y cálculos del dinero que podrían obtener con la transacción. No lo entiendo, susurré, aunque en realidad lo entendía. Demasiado. Bien, planeaba convencerme de que te pidiera vender la casa. Decía que era demasiado grande solo para ti, que el dinero estaría mejor invertido en el futuro de Leo. La voz de Gabriel se endureció. Pero eso no es ni lo peor. Sacó su celular y me mostró una serie de mensajes entre Ariadna y un agente de bienes raíces. La conversación detallaba los planes para vender la propiedad de Sierra de Grazalema, la cabaña que Fernando y yo habíamos comprado hacía 30 años, donde pasábamos todos los veranos con Gabriel mientras crecía. Esa propiedad ahora formaba parte del fideicomiso que Fernando había establecido. Ella no puede vender eso, dije con firmeza. Está en el fideicomiso, no tiene acceso a él. Ha estado intentando encontrar la manera de esquivarlo. Estos mensajes son de hace meses, mamá, desde antes que naciera Leo. Ha estado hablando con abogados buscando vacíos legales en el fideicomiso. Me recosté. Una oleada de alivio me invadió. Fernando había tenido razón en estructurarlo así. Siempre fue mejor que yo para ver el alma de las personas. Hay más, continuó Gabriel. Su voz apenas un susurro. Encontré un borrador de una carta a un abogado preguntando cómo hacerte declarar incompetente para manejar tus propios asuntos. Estaba investigando cómo obtener un poder legal sobre ti
La habitación parecía girar a mi alrededor. Ariadna no solo había intentado acceder a la herencia, estaba tramando quedarse con todo, sacarme del camino por completo y adueñarse de lo que Fernando y yo habíamos construido juntos durante 40 años. Gabriel, no voy a disculparme, mamá, me interrumpió. El que debería pedir perdón soy yo. Le creí. Cada vez que decía que eras controladora o manipuladora, le creía. Dejé que se metiera entre nosotros. Le apreté la mano. La amabas. Confiabas en ella. Eso es lo que se supone que debes hacer con la persona con la que te casas. Ignoré las señales porque no quería verlas, como cuando cambiaba de tema cada vez que hablaba de ir a visitarte, como cuando siempre tenía una urgencia o una excusa para no incluirte en nuestros planes. Su rostro se desfiguró por la culpa. Te abandoné después de que papá muriera, justo cuando más me necesitabas. Estás aquí ahora, dije suavemente. Eso es lo que importa. Gabriel levantó la mirada, con los ojos llenos de dolor y determinación. ¿Qué hago ahora, mamá? Está Leo. No puedo simplemente... El sonido de una puerta de coche al cerrarse lo interrumpió. Por la ventana vi a Ariadna caminando decidida por el sendero, con la cara tensa de furia. El pequeño Leo atado a su pecho me siguió, dijo Gabriel en un susurro. Le dije que venía a la oficina a ponerme al día con el trabajo. El timbre sonó con agresividad, seguido de golpes fuertes en la puerta. Gabriel, sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora, mismo. Gabriel cerró los ojos un segundo, luego se puso de pie. Tengo que enfrentar esto. Asentí y me levanté también. Pasara lo que pasara, sabía que lo enfrentaríamos juntos. La conspiración que Ariadna había armado con tanto cuidado se venía abajo, y por el tono colérico de su voz mientras seguía golpeando mi puerta, ella lo sabía también. Gabriel se irguió y caminó hacia la puerta. Al extender la mano hacia la manija, se volvió hacia mí. Perdóname, mamá, por todo, pero te prometo que esto se termina hoy. La puerta se abrió de golpe y Ariadna irrumpió, el rostro deformado por la rabia. ¿Qué haces aquí con ella? Hola, Ariadna, dije con calma. Creo que ya es hora de que tengamos una conversación honesta. ¿No crees? Me lanzó una mirada de odio. Luego miró a Gabriel, aferrando al pequeño Leo contra su pecho como si fuera un escudo. El enfrentamiento que había evitado durante 3 años por fin había llegado. Y esta vez no iba a dar un paso atrás. No cuando todo estaba en juego. Mi hijo, mi nieto, mi casa y el legado de Fernando. Ariadna se quedó en la entrada, la cara roja de ira, y Leo inquieto contra su pecho. Así que a esto hemos llegado. Le siseó a Gabriel, escondiéndote a mis espaldas, conspirando con tu madre. Ariadna, por favor, baja la voz. Estás alterando a Leo, dijo Gabriel con suavidad. No me digas cómo criar a mi hijo, soltó ella, aunque ajustó el agarre sobre el bebé. Sus ojos iban de uno a otro, calculadores. Podía ver cómo su mente buscaba una forma de retomar el control de la situación. Tenemos que hablar, continuó Gabriel, sobre las tarjetas de crédito, sobre las deudas, sobre los planes de vender la casa de mamá. La expresión de Ariadna vaciló un segundo antes de endurecerse de nuevo. No sé qué te ha estado diciendo, pero yo encontré todo por mi cuenta, Ariadna, la interrumpió Gabriel. Los estados de cuenta, los mensajes con la agente de bienes raíces, la carta al abogado sobre obtener el poder legal sobre mi madre. El rostro de Ariadna palideció levemente. Revisaste mis cosas, invadiste mi privacidad. Nuestra privacidad, la corrigió él. Nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestro futuro. Señaló a Leo, su futuro. Me mantuve en silencio, observando ese intercambio entre mi hijo y su esposa. A pesar de todo, el corazón me dolía por Gabriel. El dolor de darte cuenta de que la persona con la que construiste tu vida no es quien pensabas.
Ariadna cambió de táctica otra vez. Los ojos le brillaban por las lágrimas. No lo entiendes, Gabriel. Yo solo quería asegurar nuestro futuro, asegurarme de que tuviéramos suficiente para Leo. Tu madre se aferra a ese dinero como si fuera suyo. No se trata del dinero. La voz de Gabriel se alzó, pero respiró hondo y continuó con más. Calma, nunca fue por el dinero. Se trata de las mentiras, de la manipulación. Ariadna se volvió hacia mí con una expresión llena de veneno. Todo esto es tu culpa. Siempre me odiaste. Siempre. Intentaste poner a Gabriel en mi contra. Antes de que pudiera responder, sonó de nuevo el timbre. Todos nos quedamos inmóviles. ¿Esperas a alguien?, me preguntó Gabriel. Negué con la cabeza y fui a abrir la puerta, agradecida por la interrupción. Para mi sorpresa, una mujer que se parecía muchísimo a Ariadna estaba en mi porche. El mismo cabello rubio dorado, los mismos rasgos delicados, pero con una ternura en la mirada que Ariadna jamás había tenido. ¿Irene? La voz de Ariadna era aguda, incrédula. Hola, Ariadna, respondió la mujer entrando sin esperar invitación. Me hizo un gesto con la cabeza. Tú debes ser Teresa. Soy Irene, la hermana de Ariadna. El rostro de Ariadna se torció de furia. ¿Qué haces aquí? Irene la miró de frente. Vine porque no podía permitir que le hicieras esto a otra familia. El silencio se apoderó del cuarto. Gabriel miraba a ambas hermanas, la confusión pintada en su cara. ¿Otra familia? Irene se volvió hacia él con compasión. No es la primera vez que Ariadna hace algo así. Por eso no hemos hablado en años. Ariadna soltó una carcajada seca. No le hagas caso. Irene siempre ha estado celosa de mí. ¿Celosa? La voz de Irene sonaba incrédula. ¿De qué? De cómo manipulaste a Henry hasta que su familia lo rechazó. De cómo vaciaste sus cuentas y te fuiste cuando ya no había nada que sacar. El rostro de Gabriel perdió el color. Henry, tu ex esposo. El divorcio fue culpa de él, dijo Ariadna rápidamente. Era abusivo, controlador. Él no era nada de eso, interrumpió Irene con firmeza. Era un hombre bueno, cuya única falla fue amar demasiado a mi hermana para ver lo que le hacía, hasta que ya fue tarde. Observé cómo la fachada perfectamente construida de Ariadna comenzaba a derrumbarse. Sus ojos miraban alrededor como un animal acorralado. Nos dijo que nunca se había casado antes que tú. Le dije a Gabriel que Henry solo era un novio de la universidad. Irene asintió. Me temo que hay mucho que no te ha contado. Ariadna abrazó a Leo con más fuerza, haciéndolo sollozar. No tienes derecho a venir aquí a decir mentiras sobre mí. No son mentiras, Ariadna, respondió Irene con calma. Sacó una carpeta de su bolso y se la entregó a Gabriel. Todo está aquí: el acta de matrimonio, los papeles del divorcio, la orden de restricción que la familia de Henry tuvo que tramitar cuando ella no dejaba de acosarlos por dinero. Gabriel tomó la carpeta con las manos temblorosas. ¿Cómo supiste que venir hoy? Irene me miró. Llevo años intentando encontrar a Ariadna para advertir a la siguiente persona con la que estuviera. Cuando por fin la localicé, contacté a Teresa por redes sociales. Iba a encontrarme con ella mañana, pero anoche me escribió contándome lo que pasó en la cena. Vine en cuanto pude. Recordé el mensaje que había enviado tarde en la noche, después de dar vueltas en la cama, dudando si había hecho lo correcto al desenmascarar a Ariadna. Irene respondió de inmediato, sugiriendo que nos viéramos para hablar. Jamás imaginé que se presentaría en mi puerta, en la de Ariadna. Su expresión pasó de enojo a puro terror. Están tratando de arruinarme la vida, de quitarme a mi hijo. Nadie está tratando de quitarte a Leo, Ariadna, dijo Gabriel con suavidad. Pero tenemos que decidir qué hacer a partir de ahora. Alguien tiene que hacerse responsable. Irene
dio un paso al frente con el rostro más sereno al mirar a su hermana. Ariadna, necesitas ayuda, ayuda profesional. Este patrón está destruyendo tu vida y lastimando a todos los que te rodean. Por un segundo, vi algo auténtico brillar en los ojos de Ariadna. Tal vez miedo, tal vez arrepentimiento. Pero enseguida volvió esa frialdad calculadora que ya conocía bien. «Está bien», dijo de pronto, con una calma escalofriante. «¿Quieren la verdad? Sí, me casé con Henry por su dinero. Sí, he estado tratando de controlar la herencia. Pero, ¿me pueden culpar? ¿Tienen idea de lo que es crecer sin nada? Ver cómo todos a tu alrededor lo tienen todo servido mientras tú te matas por las obras». Gabriel la miró confundido. «Me dijiste que tu familia tenía dinero, que tu papá era cirujano». «Eso también fue mentira», murmuró Irene. «Nuestro papá era conserje. Nuestra mamá tenía 3 trabajos para poder mantenernos. No teníamos mucho, pero nos enseñaron a ser honestas, a ganarnos las cosas con esfuerzo». Miró a su hermana con una mezcla de tristeza y decepción. Ariadna eligió otro camino. El silencio volvió a apoderarse del cuarto, como si las verdades recién dichas hubieran caído pesadas sobre todos. El pequeño Leo empezó a llorar de verdad, tal vez sintiendo la tensión que flotaba. Gabriel estiró los brazos hacia su hijo. «Déjamelo un rato, estás alterada». Para mi sorpresa, Ariadna le entregó a Leo sin oponer resistencia, los hombros caídos como si ya no le quedaran fuerzas para pelear. Mientras Gabriel lo mecía con ternura, susurrándole al oído para calmarlo, yo me encontré al lado de Irene, las dos observando a Ariadna, que ahora estaba sentada en mi sofá con la mirada perdida. «Gracias por venir», le susurré a Irene. Me respondió con una sonrisa triste. «Debí buscarla antes. Tal vez todo esto se pudo haber evitado». Negué con la cabeza. «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Al ver a mi hijo con el bebé en brazos, a Ariadna paralizada en el sillón y a esta inesperada aliada que apareció justo cuando más la necesitábamos, supe que, pasara lo que pasara, nuestra familia ya no volvería a ser la misma, pero tal vez, solo tal vez, podría ser más fuerte. Sólida sobre la verdad en lugar de la mentira. Clara, no manipulada. Por primera vez desde aquella cena desastrosa, sentí una chispa de esperanza. La sala se sentía demasiado pequeña para los 5. Nosotros, Gabriel con Leo en brazos, Ariadna encorvada en el sofá, Irene cerca de la ventana y yo, luchando por mantener la compostura mientras años de tensión acumulada reventaban en ese instante. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Gabriel con voz firme. A pesar del dolor que se dibujaba en su rostro, miró hacia abajo a Leo, quien por fin se había quedado dormido, ajeno al caos familiar que lo rodeaba. Ariadna se enderezó y algo se endureció en su expresión. «Nada pasa, nos vamos a casa y lo resolvemos en privado». Lanzó una mirada venenosa a Irene. «Sin que se metan personas que no entienden nuestro matrimonio, creo que ya pasamos esa etapa, Ariadna». Gabriel respondió en voz baja. «Las mentiras, las deudas, los planes de vender la casa de mamá. No podemos simplemente barrerlo bajo la alfombra. ¿Qué quieres que diga?». La voz de Ariadna subió un poco, pero se contuvo al mirar al bebé dormido. ¿Que cometí errores? Bien, cometí errores, pero todo lo hice por nosotros, por nuestro futuro. ¿Henry también era parte de ese futuro?, preguntó Gabriel, dejando la pregunta flotando entre ellos con peso. Observé a mi hijo con atención, reconociendo esa fuerza silenciosa que siempre había estado ahí, heredada de su padre. Fernando habría manejado esto de la misma forma, con calma pero sin ceder. Los ojos de Ariadna brillaron. Henry fue distinto. Yo era joven, estaba desesperada. «Tenías 28», interrumpió Irene. «La misma edad que tú tenías cuando conociste a Gabriel». Ariadna le lanzó una mirada que podía congelar el fuego. «No te metas en esto, Irene.
Ya has hecho suficiente daño. Creo que nos hizo un favor, dije, al fin encontrando mi voz. Necesitábamos saber la verdad, Ariadna, toda. Ariadna se volvió hacia mí, la máscara de cortesía completamente desvanecida. Esto es lo que querías desde el principio, ¿verdad? Alejarme de Gabriel, quedarte con tu precioso hijo para ti sola. No, respondí en voz baja. Yo quería que Gabriel fuera feliz. Quería formar parte de su vida, conocer a mi nieto. Habría aceptado a cualquiera que realmente lo amara. Yo sí lo amo, insistió Ariadna, con una nota de desesperación en la voz. Gabriel la miró, su expresión una mezcla de tristeza y decisión. ¿De verdad, Ariadna? ¿O amas lo que represento? La seguridad, la herencia, el estilo de vida. Ariadna se estremeció como si la hubieran golpeado. Por un momento, creí ver dolor genuino en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por esa mirada calculadora que ya conocía bien. No vas a dejarme, dijo con voz baja y peligrosa. No voy a permitir que me quites a Leo. No quiero quitarte a Leo, dijo Gabriel. Él necesita a su madre, pero tenemos que decidir hacia dónde vamos desde aquí. Tiene que haber confianza, Ariadna, y ahora mismo no sé si puedo volver a confiar en ti. Una vez más, Ariadna se puso de pie de golpe. No voy a seguir hablando de esto, no aquí, no con ellas. Hizo un gesto hacia Irene y hacia mí. Nos vamos a casa, ahora. Gabriel no se movió. Creo que me quedaré aquí esta noche con Leo. El rostro de Ariadna se desfiguró de rabia. No vas a llevarte a mi hijo. Nuestro hijo, corrigió Gabriel con suavidad. Y creo que los dos necesitamos un tiempo para pensar. Estás demasiado alterada ahora, porque me emboscaron, se aliaron contra mí tú, tu madre y mi hermana traidora. Irene dio un paso al frente. Ariadna, por favor, necesitas ayuda. Este patrón no es sano, ni para ti ni para ellos. Ariadna se volvió hacia su hermana como un torbellino. ¿Ayuda? Como la que sugeriste después de Henry. Los terapeutas que querían ponerme etiquetas de trastornos de personalidad, que querían drogarme para que obedeciera, querían ayudarte a entender por qué haces estas cosas, dijo Irene con voz suave pero firme. ¿Por qué manipulas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué nunca soy suficiente? Gritó Ariadna, haciendo que Leo se moviera inquieto y sollozara en brazos de Gabriel. Bajó la voz de inmediato, luchando por recuperar el control. No estoy loca, no necesito ayuda. Necesito que mi esposo me defienda, que me elija a mí en vez de traicionarme apenas las cosas se ponen difíciles. Gabriel mecía suavemente a Leo, calmándolo hasta que volvió a dormirse. Esto no es el primer problema, Ariadna. Es el resultado de 3 años de mentiras. La sala quedó en silencio otra vez. Vi cómo la mirada de Ariadna pasaba de Gabriel al bebé, su rostro reflejando una mezcla de emociones, rabia, miedo, cálculo y algo que podría haber sido amor verdadero. Una noche, dijo al fin con la voz tensa. ¿Puedes? Quédate aquí una noche. Luego hablamos. Solo tú y yo. Gabriel asintió. Está bien. Ariadna se giró hacia mí. Sus ojos eran de hielo. Esto no ha terminado, Anne. No creas ni por un momento que ganaste. Esto no se trata de ganar, Ariadna, respondí. Se trata de sanar a nuestra familia. Ella soltó una risa seca, sin rastro de alegría. ¿Familia? ¿Crees que después de todo esto vamos a seguir siendo una familia? Antes de que pudiera decir algo, agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Se detuvo con la mano en la perilla, sin voltearse. Te quiero en casa mañana, Gabriel, antes del mediodía. La puerta se cerró de golpe tras ella, su sonido resonando en la casa silenciosa. Gabriel exhaló largo y tembloroso, mirando a Leo, que milagrosamente seguía dormido a pesar del enfrentamiento. Irene vino a sentarse a mi lado en el sillón. Lo siento, dijo en voz baja.
Sé que no así imaginaste convertirte en abuela. Sonreí con tristeza. La vida rara vez es como la imaginamos, ¿verdad? Gabriel se unió a nosotras, sentándose con cuidado en el sillón frente a nosotras, todavía cargando a Leo. ¿Qué hago ahora, mamá?, preguntó, con una voz tan pequeña que me recordó al niño que venía a mí con las rodillas raspadas y los juguetes rotos. ¿Cómo arreglo esto? Extendí la mano y le apreté la suya. Hay cosas que no se pueden arreglar, mi amor. A veces solo podemos seguir adelante lo mejor que podamos. Irene asintió. Ariadna necesita ayuda profesional, Gabriel. Ayuda real. Que su matrimonio pueda salvarse o no depende de si ella está dispuesta a buscar esa ayuda. Gabriel miró a su hijo con una expresión de amor mezclado con preocupación. ¿Y si se niega? Entonces tendrás que tomar decisiones difíciles, dije con suavidad, por el bien de Leo tanto como por el tuyo. Los tres nos quedamos en silencio un buen rato, cada quien atrapado en sus pensamientos. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas sobre la sala. Mañana traería sus propios desafíos, sus propios enfrentamientos, pero por ahora, en este instante de calma tras la tormenta, sentí una paz extraña. La verdad por fin había salido, y pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. 6 meses pueden cambiarlo todo. Sentada en mi jardín, viendo a Gabriel empujar a Leo en el columpio que instalamos el fin de semana pasado, me sorprendía lo diferente que habían resultado las cosas a como las imaginamos. Aquella noche en que Ariadna salió furiosa de mi casa fue solo el comienzo. Al día siguiente, Gabriel sí volvió a casa antes del mediodía, como Ariadna exigió. Pero no fue solo. Irene y yo fuimos con él. A petición suya, nos quedamos en 1900 metros. El coche mientras él entraba con Leo en su portabebé. 20 minutos después salió pálido y temblando. Ariadna había vaciado su cuenta conjunta, lo poco que quedaba después de sus derroches, y empacado una maleta. Solo dejó una nota. Elegiste a ellas en vez de a mí, te vas a arrepentir. Las semanas siguientes fueron durísimas. Ariadna pidió la custodia total de Leo, alegando que Gabriel era inestable y estaba manipulado por su madre controladora. Contrató a una abogada agresiva con dinero que más tarde supimos que había pedido prestado a una amiga. Dijo mentiras terribles sobre Gabriel a quien quisiera escucharla, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Pero no esperaba que sus mentiras estuvieran ya tan expuestas. Con el testimonio de Irene sobre su comportamiento repetitivo, la evidencia financiera de sus gastos ocultos y deudas, y los documentos que probaban su intento de vender mi propiedad sin permiso, su caso empezó a desmoronarse. Su abogada renunció cuando salieron a la luz detalles de su matrimonio anterior y su mala conducta financiera, información que ella había ocultado deliberadamente. Entonces llegó el giro inesperado. 3 meses después de iniciar la batalla por la custodia, Ariadna no se presentó a una audiencia. Su celular estaba desconectado, su departamento vacío. Simplemente había desaparecido. 2 semanas después, Irene recibió una postal desde Ceuta. Empezando de nuevo, dile a Gabriel que lo siento, dile a Leo que lo amo. Sin dirección de remitente, sin más contacto. El caso de custodia se resolvió por ausencia. A Gabriel le otorgaron la custodia completa, mientras que los derechos parentales de Ariadna quedaron vigentes, pero en pausa. Si algún día regresaba, tendría que pedir al juez que le permitiera ver al niño. «Papá, mira», gritó Leo lleno de alegría mientras Gabriel lo empujaba más alto en el columpio, sus piernitas gorditas pateando de emoción. Con apenas 10 meses, ya decía algunas palabras. Dada y Nana eran sus favoritas. «Te veo, campeón, estás volando», respondió Gabriel con una sonrisa auténtica, de esas que apenas se veían durante los años que pasó con Ariadna. El corazón se me llenó al verlos juntos. Desde que Ariadna desapareció, Gabriel y Leo se
Habían venido a vivir conmigo, en teoría por un tiempo corto. Pero conforme las semanas se volvieron meses, ambos entendimos que no había prisa por cambiar las cosas. La casa era lo suficientemente grande para los tres, y tener a Leo aquí era la alegría más grande de mi vida. «Mamá, ¿puedes hacerte cargo? Tengo que poner a marinar los filetes para esta noche», gritó Gabriel desde el patio. Dejé mis tijeras de jardinería y caminé hacia el columpio, agarrando las cadenas. «Ven con Nana, mi amor», le canturreé a Leo, que se rió y extendió sus manitas pegajosas hacia mí. «Gracias, mamá», dijo Gabriel, dándome un beso en la mejilla. Enrique y Beatriz llegan como a las 6. ¿Y Irene? Ella trae el postre, algo de chocolate medio sofisticado que sacó de una receta. Asentí con una sonrisa. Irene ya era parte de nuestras vidas, un lazo con Ariadna que curiosamente no dolía. Ella también se sorprendió por la desaparición de su hermana, pero en el fondo parecía aliviada. Ariadna huye cuando no puede controlar la situación, me explicó. Siempre ha sido así. Mientras Gabriel se metía a la casa, yo seguí empujando a Leo, disfrutando de sus carcajaditas de niño. Los últimos 6 meses fueron un camino que nadie vio venir, pero la sanación llegó con su propio ritmo, a su manera. Gabriel empezó terapia, enfrentando las heridas del abuso emocional y la manipulación que vivió en su matrimonio. Se reconectó con amigos que Ariadna había alejado. Incluso había empezado a salir de nuevo, con cautela. Una maestra de preescolar con un corazón enorme que conoció en un grupo de apoyo para madres y padres solteros. El sonido de un auto entrando en la cochera me sacó de mis pensamientos. Irene había llegado temprano, bajando de su sedán con una caja de panadería en las manos, su cabello rubio, ahora corto, brillando con el sol de la tarde. «Mira quién llegó, Leo», dije, alzándolo del columpio. «¡Tía Beca!», gritó Leo retorciéndose de emoción, estirando los brazos hacia Irene cuando se acercó. «Aquí está mi niño favorito», dijo ella riendo, dejando la caja de postres sobre la mesa del patio para cargar a Leo. «¿Te portaste bien con tu nana y tu papá?» «Él siempre se porta bien», contesté con una seriedad fingida. «¿Verdad que sí, mi cielo?» Irene lo rebotaba en su cadera, su expresión suavizándose al mirar alrededor del jardín. «Está hermoso aquí, Teresa. Se siente en paz». Asentí, entendiendo perfectamente a qué se refería. Nuestras vidas habían encontrado un ritmo inesperado. Una nueva familia nacida de lo que Ariadna intentó romper. ¿Alguna noticia?, pregunté en voz baja. Era nuestra forma de referirnos a si había sabido algo de Ariadna. Irene negó con la cabeza. «Nada desde la postal. No creo que sepamos de ella en mucho tiempo». No sabía exactamente cómo sentirme respecto a eso. A pesar de todo lo que Ariadna había hecho, seguía siendo la madre de Leo, el primer amor de Gabriel. Una mujer que claramente necesitaba ayuda, pero que no estaba dispuesta a aceptarla. «¿Crees que algún día vuelva?», pregunté. Una duda que me rondaba muchas noches en silencio. Irene suspiró, acomodando a Leo en su cadera. «No lo sé. Ariadna siempre ha sabido cómo reinventarse, cómo encontrar nuevas personas para... Bueno, ya sabes». Y sí, yo sabía. Y una parte de mí deseaba que, dondequiera que estuviera Ariadna, hubiera encontrado el apoyo necesario para romper con esos patrones que tanto daño le hacían. «¡Mamá! ¡Irene! ¡Ya está la comida!», gritó Gabriel desde la puerta que daba al patio. Mientras regresábamos a la casa, Leo balbuceaba feliz en los brazos de Irene. Pensé en Fernando. En cuánto le habría encantado ser abuelo, en lo acertado que estuvo al proteger el legado de nuestra familia con el fideicomiso que creó. «¿Estás bien, Teresa?», preguntó Irene, notando mi expresión un poco nostálgica. «Solo pensaba en Fernando», respondí. Le habría encantado esto. Las comidas familiares, los domingos tranquilos, ver a Leo crecer. Irene me sonrió con ternura. Él sigue aquí, de alguna forma. En Gabriel, en Leo, en este hogar tan bonito que construyeron juntos.
Al pisar el patio, Gabriel acomodaba una jarra de limonada sobre la mesa, y las sombrillas del jardín proyectaban sombras suaves sobre todo el escenario. Enrique y Beatriz llegarían más tarde, trayendo consigo ese calor y ese respaldo que nos dieron desde el inicio de todo esto. La vida había vuelto a encontrar su compás, distinto pero con un sabor dulce a su manera. Esa noche, ya con los invitados de regreso a casa y Leo dormido, me encontré de nuevo sola en el jardín. Las estrellas comenzaban a aparecer, puntitos de luz sobre el azul cada vez más profundo. «Lo logramos, Fernando», susurré a la noche tranquila. «No como lo planeamos, pero lo logramos». Una brisa suave movió los carrillones que él había colgado hace años, produciendo un sonido melodioso que pareció responderme. Sonreí, no con tristeza, sino con gratitud. Gratitud por la verdad que por fin salió a la luz. Gratitud por aquellos aliados inesperados que nos tendieron la mano en los momentos más oscuros. Gratitud por la renovación que nuestra familia encontró, no a pesar del dolor, sino gracias a la forma en que lo enfrentamos juntos. El futuro no estaba asegurado, nunca lo está. Tal vez Ariadna regresaría algún día. Leo crecería con preguntas sobre su madre. Gabriel seguiría su camino de sanación, pero sin importar lo que viniera, sabía que lo enfrentaríamos con la fuerza y la dignidad que descubrimos en nosotros mismos a lo largo de esta ruta inesperada. Y en esa certeza encontré paz. El tiempo pasó con la suavidad de las estaciones, que ya no dolían. Habían pasado casi 3 años desde aquella noche en que Ariadna se fue de nuestras vidas como una tormenta que, al fin, se alejaba del horizonte. A veces, el eco de su nombre aún flotaba en mi mente, pero ya no con rabia ni miedo, solo como una sombra que alguna vez cruzó nuestro cielo y que con el tiempo se disipó. Leo estaba por cumplir 4 años. Era un torbellino de risas, un pequeño explorador que llenaba cada rincón de la casa con su energía y su voz chillona. Le gustaba jugar a los bomberos, construir castillos con bloques y sentarse junto a mí en el porche, preguntándome sobre las estrellas. «Abuelita, ¿crees que el abuelo Fernando puede vernos desde allá arriba?», me preguntó una noche mientras señalaba el cielo. «Claro que sí, mi amor. Y estoy segura de que está muy orgulloso de ti». Gabriel había florecido. Lo vi transformarse día en día, de un hombre quebrado por la decepción a un padre fuerte, dedicado y más que nada libre. El proceso de sanar no fue lineal, pero fue honesto. Fue a terapia con constancia, incluso empezó a dar charlas en centros comunitarios sobre salud mental masculina y el impacto del abuso emocional. Temas que en nuestra comunidad todavía se susurraban, si es que se hablaban. Irene seguía presente y se había convertido en una especie de tía mágica para Leo. Nunca quiso ocupar un lugar que no le pertenecía, pero su ternura y su generosidad llenaban muchos vacíos sin pretenderlo. Se mudó a una casa a pocas cuadras, y entre ella, Gabriel y yo, formamos una especie de trípode familiar que se sostenía con amor, verdad y respeto mutuo. En cuanto a mí, a mis 60 y tantos, decidí que ya no estaba aquí solo para mantener recuerdos, estaba aquí para crear más. Me uní al centro vecinal como voluntaria. Al principio ayudaba con la organización de eventos. Luego me pidieron que coordinara un grupo de abuelas cuidadoras, mujeres que, como yo, se habían hecho cargo de sus nietos por circunstancias difíciles. Cada jueves nos reuníamos con café, pan dulce y una avalancha de historias. Algunas tristes, otras tiernas, todas reales. Descubrí que al compartir mi historia, otras también se atrevían a abrir las suyas. Una tarde, mientras caminaba con Leo por el parque, nos encontramos con una mujer sentada sola en una banca, llorando bajito. Me acerqué sin pensarlo. Me senté a su lado, sin decir nada. Al cabo de un momento, ella me confesó que acababa de
perder la custodia de su hijo por una situación que se le salió de las manos. Me miró con ojos apagados y dijo: «Yo no sirvo para ser mamá, arruiné todo». Le tomé la mano mirándola de frente y con la voz que solo sale cuando has visto la oscuridad y vuelto le dije: «No estás sola y no estás rota, solo necesitas ayuda para volver a encontrarte». Esa mujer ahora dirige uno de los grupos de apoyo en el centro. Nuestro hogar también cambió. Pintamos la cocina, convertimos la oficina de Fernando en una sala de juegos para Leo y el jardín. Ese jardín floreció como nunca. Empecé a cultivar rosas para regalar a las mujeres del grupo cada vez que una de ellas lograba un pequeño, gran avance. Me decían que esas flores olían distinto, tal vez porque crecían con propósito. Una mañana recibí una carta, sin remitente, pero reconocí la letra de Ariadna. Decía poco, solo que estaba viva, que estaba en tratamiento y que esperaba algún día poder explicarle a Leo todo. No sentí odio, no sentí alivio, solo esperanza. Esperanza de que, al fin, ella también estuviera encontrando el camino hacia sí misma. Gabriel y yo leímos la carta juntos. La guardó en una caja, no para olvidar, sino para que Leo la tenga si algún día quiere buscar respuestas. Porque así es como vivimos ahora, no desde el resentimiento, sino desde la posibilidad, desde la firme decisión de elegir la paz, una y otra vez. Esa noche me senté en el porche, con una taza de té de jazmín y mi viejo cuaderno de notas. La brisa era cálida, los grillos cantaban, y en el aire había algo que parecía decirme: «Lo hiciste bien». Cerré los ojos y pensé en Fernando, en todo lo que fue, en todo lo que construimos, en todo lo que protegimos juntos, incluso después de su partida. La vida al final no nos da garantías, pero nos da oportunidades, y si tenemos el valor de tomarlas, de hablar la verdad aunque tiemble la voz, de quedarnos cuando es más fácil huir, entonces sí, podemos construir algo que dure, algo que sane. Y yo, Teresa, lo hice. Unos años después, mi vida ya no se parecía en nada a lo que fue. Había paz, no la clase de paz silenciosa y fingida que una mantiene por miedo a la confrontación, sino una paz viva, tejida con verdad, aceptación y amor sin condiciones. Leo ya iba a la primaria, le encantaban las ciencias, los cuentos de dragones y los panques de plátano que hacíamos juntos cada domingo. Le enseñé a sembrar, a observar las nubes, a escuchar su voz interior. Gabriel decía que se parecía cada vez más a Fernando. Y era cierto. Había en él esa calma serena que solo los hombres buenos saben cultivar. Gabriel seguía con su trabajo comunitario y ahora lideraba una fundación para apoyar a hombres que, como él, habían vivido relaciones abusivas. El proyecto creció más de lo que imaginamos. Recibieron fondos, voluntarios, incluso cobertura en televisión local. Una noche, al verlo en una entrevista, hablando con firmeza sobre la importancia de hablar, de sanar, de no avergonzarse por haber sido vulnerables, no pude evitar llorar. Él había elegido ser mejor, no amargarse. Y eso, pensé, también era parte del legado de Fernando. Irene seguía con nosotros. Nunca se fue. Se convirtió en algo más que una hermana política o una tía cariñosa. Era mi amiga más cercana, mi cómplice silenciosa. Cada vez que preparábamos la cena juntas, compartíamos anécdotas, algunas divertidas, otras tristes, pero todas eran nuestras. Un día, en medio de la preparación de unas enchiladas, me miró y dijo: ¿te das cuenta? Estamos criando a Leo entre mujeres que se salvaron entre ellas. Y sí, tenía razón. Con los años, la herida que Ariadna dejó se volvió cicatriz. A veces picaba, a veces dolía en los recuerdos, pero ya no sangraba. Recibimos otra carta suya, esta vez desde un centro de rehabilitación, más extensa, más humana. Agradecía por no haberle cerrado del todo la puerta. Gabriel aún no decidía,
sin responder. Yo le dije que no había prisa, que a veces el perdón llega como el atardecer, despacio, sin avisar, pero inevitable. En la comunidad me volví conocida como Doña Teresa, la de las flores y las palabras firmes. Coordinaba talleres para mujeres mayores, escribía para el boletín vecinal, daba charlas sobre cómo reconstruirse después de perderlo todo. Me habían invitado incluso a hablar en la universidad local, frente a estudiantes que me miraban con una mezcla de ternura y respeto. No me veían como una señora mayor, me veían como una historia viva, como prueba de que siempre se puede empezar de nuevo. Un día Leo trajo del colegio una hoja con la consigna: dibuja a tu familia y escribe lo que más admiras de ellos. En su dibujo estábamos los tres, Gabriel, él y yo, parados en el jardín bajo el viejo árbol de limones. Abajo, con su letra desordenada, escribió: mi familia es fuerte porque no se rinde. Mi nana me enseña que la verdad es valiente. No necesité nada más. La última Navidad la celebramos en casa, con luces cálidas, buñuelos hechos en casa y un ponche que perfumaba todo el aire. Enrique y Beatriz vinieron con sus nietos. Irene trajo un pastel imposible de pronunciar. Leo corrió por toda la casa con un gorrito de Santa Claus gritando ¡Feliz Navidad!, mientras Gabriel tocaba la guitarra que Fernando le dejó. Cuando la noche cayó y todos se habían ido a dormir, salí al porche. El cielo estaba despejado, la luna colgaba enorme y redonda. Me senté con una manta sobre las piernas y una taza de chocolate caliente. Cerré los ojos y recité en silencio la misma frase que había dicho años atrás. Lo logramos, Fernando. No como lo planeamos, pero lo logramos. Y esta vez lo sentí en todo mi ser, no como una esperanza, sino como una certeza. Nuestra historia, con todo su dolor y belleza, había encontrado su rumbo. No hacia la perfección, sino hacia la verdad, hacia una vida útil, hacia un amor que no era posesivo, sino libre, un amor que se quedaba. Y yo, Teresa, ya no tenía miedo de lo que vendría, porque había vivido, había perdido, había hablado y había vuelto a amar. Y eso, pensé, era lo más cercano a la plenitud. Ahora que todo ha pasado, ahora que puedo mirar hacia atrás sin que el pecho me arda, quiero decirte algo. No soy una heroína, solo soy una madre, una abuela, una mujer que amó, que cayó demasiado tiempo, que un día decidió hablar porque el amor también exige valentía. Mi historia no es perfecta, pero es verdadera. Y si algo aprendí en este camino, es que proteger no siempre es consentir. A veces proteger es decir basta, es enfrentarse al juicio de los demás, es hablar cuando temes perderlo todo, porque hay silencios que permiten crecer, pero también hay silencios que destruyen. Aprendí que el amor no es control, que el sacrificio no significa desaparecer, que sanar no siempre es reconciliarse con quien te dañó, sino hacerlo con una misma. Aprendí que hay familias que se construyen sobre ruinas y que la verdad, cuando se dice con amor, puede ser el inicio de algo mucho más hermoso que la mentira disfrazada de armonía. Y ahora quiero preguntarte a ti, si tú hubieras estado en mi lugar, si en esa cena de bienvenida alguien te hubiera humillado delante de tu familia, si supieras que tu hijo está siendo manipulado y traicionado, ¿habrías guardado silencio? ¿Habrías esperado más? ¿O te habrías levantado como lo hice yo, con el corazón temblando, pero con la voz firme? Me encantaría saberlo, porque cada uno de nosotros carga su propia historia. Y a veces, leer la de otros es lo único que necesitamos para empezar a escribir la nuestra desde un lugar más honesto. Yo ya hablé. Ahora te toca a ti. ¿Qué habrías hecho tú? Y si esta historia llegó hasta ti, dime desde qué ciudad me estás leyendo. Así sabré hasta dónde ha llegado esta voz que por años permaneció en silencio.